Comienza Noticias RCN, bienvenidos. Mónica, y arrancamos con una lamentable noticia. Encontraron muertos en México a los dos jóvenes artistas colombianos, Byron Sánchez y Jorge Herrera. Habían, recuerde usted, desaparecido desde el 16 de septiembre en Ciudad de México. Pero José, los cuerpos realmente fueron encontrados un día después de la desaparición a las afueras de Ciudad de México, pero hoy fueron identificados por familiares. Y vean, esta que ven en pantalla es la circular roja de Interpol en contra del prófugo Carlos Ramón González, señalado por la Fiscalía como cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo. Sabemos que está en Nicaragua. ¿Lo entregará o no el régimen de Ortega? Y esto sí que es grave, José. La fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra Nicolás Petro, radicó una carta ante la fiscal general denunciando presiones indebidas. Además, habla de citaciones por la misma fiscalía de manera sorpresiva a puertas de la nueva imputación contra el hijo del presidente. Mónica, hay otra situación muy delicada. La Fiscalía abrió investigación de oficio por amenazas en redes sociales contra el presidente de la Corte Constitucional. El ente investigador buscará determinar de dónde provienen. Y desde hoy comenzamos un especial sobre maltratos contra los agentes de tránsito. Unos vienen de los furiosos conductores y otros, como en el caso de Ibagué, de sus propios jefes. En minutos, el primer capítulo de esta serie periodística que se llama Prohibido Maltratar. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Mónica, empezamos esta emisión que se ve en Noticias RCN y se oye en la FM con una noticia que realmente no hubiéramos querido que ocurriera. La Fiscalía de México confirmó la muerte de los dos artistas colombianos reportados como desaparecidos desde hace 6 días en Ciudad de México. Les estamos hablando de Byron Sánchez y de Jorge Luis Herrera, quienes habían ofrecido un concierto durante las celebraciones de independencia en ese país. La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Byron Sánchez, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, llamado Regio Clown. Por medio de un comunicado, dijo que los cuerpos fueron encontrados el pasado 17 de septiembre, es decir, un día después de su desaparición. Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la Fiscalía de Ciudad de México se realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias de 2 personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Los artistas fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre y desde entonces se encontraban desaparecidos. Según el documento compartido por la Fiscalía, los familiares de Sánchez fueron quienes los reconocieron. Este lunes 22 de septiembre, los familiares de Byron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tapneplanta. Entre tanto, las autoridades afirmaron que conducen una investigación por homicidio derivado de este hallazgo, aunque no han dado más detalles sobre la causa. Mientras tanto, el Ministerio Público de la capital dice que ha recopilado algunos testimonios y han confirmado haber obtenido videos que les permitirán establecer como hipótesis que el último paradero de los artistas sudamericanos fue el Estado de México. Qué cosa. Pues hay muchísimas preguntas sobre este caso que esperamos de verdad la Fiscalía Mexicana logre resolver. Lo cierto es que los dos artistas desaparecieron el 16 de septiembre. ¿Qué hacían en México? ¿Qué hicieron minutos antes y qué planeaban hacer después? En el siguiente informe les contamos. Fue el martes 16 de septiembre cuando los artistas visitaron un gimnasio en el sector de Polanco en Ciudad de México. El cantante colombiano Byron recientemente había llegado a esta ciudad para ofrecer una serie de conciertos. Ciudad de México a cubrir con ciertos compromisos de prensa por nuestro nuevo lanzamiento. Y el domingo nuestro amigo Regio nos invita a su show de Día de Grito de Independencia. El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país. El colombiano viajó para encontrarse con el DJ Jorge Luis Herrera, quien vivía en la capital hace 3 años. Un día después de su primera presentación, su manager confirmó que salieron al gimnasio junto a otros amigos y que después iban a almorzar. Él estaba en el gimnasio y yo me encontraba en el hotel donde lo estaba esperando y él me avisa que va a ir a comer.
Los familiares pidieron a las autoridades ayuda para que fueran localizados. Días antes, el presidente Gustavo Petro había solicitado a México que se avanzara con la investigación en el estado de Sonora, petición que fue respondida por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó que la denuncia fue hecha en Ciudad de México y que avanzarían con las investigaciones. Entre tanto, el manager del artista afirmó que ahora teme por su seguridad. Yo me encuentro en una ubicación que no le he dado a nadie, solo a la familia de Viquín, porque también temo por mi seguridad. Por supuesto, y acompañamos también a las familias de estas dos personas en este dolor y esperamos que la Fiscalía arroje pronto resultados en México. Cambiamos de tema. Hoy revelamos en primicia la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González. Recuerden ustedes, prófugo de la justicia y señalado como el cerebro en todo este escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se sabe que está en Nicaragua. María Fernanda Correa, ¿conoció usted la circular? Otros detalles de esta circular, Mafe. Buenas noches. Pues mire, luego de 82 días desde que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro, pues se da esta expedición de la circular roja de Interpol, que fue emitida el pasado 16 de septiembre. Hay que recordar que con este documento podrá ser buscado en 196 países. González es señalado por el ente acusador como el determinador del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esta es la circular roja contra Carlos Ramón González, quien fuera la mano derecha del presidente Gustavo Petro. La razón es señalado como el cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y si ha sido un escándalo lo que ocurrió en esa entidad del gobierno, también lo ha sido el proceso, desde que un juez ordenó enviarlo a la cárcel como medida preventiva mientras avanza el proceso en su contra. Desde antes, la Fiscalía advertía que no estaba en Colombia, sino que estaba en Nicaragua. Finalmente, no solo se comprobó que estaba en Nicaragua, sino que el prófugo Carlos Ramón obtuvo residencia en ese país, al parecer con ayuda de un funcionario de la embajada. Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio. Se renueve la residencia del compañero González. Finalmente, pese a que después el presidente Petro dijo que solicitó a Nicaragua entregar a González, el régimen de ese país dijo que no. Hoy sigue campante. La circular roja permite la detención internacional en 196 países. Sin embargo, queda una duda gigante. ¿Será que el régimen de Nicaragua está dispuesto a entregarlo? 7:08. Y hablando de Interpol, la Fiscalía acaba de pedir circular roja contra otro personaje, Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando. Daniela, él está libre en Portugal, ¿no? José, televidentes, muy buenas noches. Pues Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, efectivamente se encuentra libre en Oporto, Portugal, tal y como lo revelamos aquí en Noticias RCN. Sin embargo, hay un riesgo de movimiento antes de su audiencia de acusación que se realizará el próximo 13 de noviembre. Es por esto que la Fiscalía General de la Nación acaba de solicitar a la Interpol que emita una circular roja en los 196 países que hacen parte para que no haya ningún riesgo de fuga. José. Daniela, pues esperaremos esa circular a ver qué pasa. Pero vea, aprovechando que la tenemos aquí con nosotros, un tema al que hay que ponerle la lupa. Lucy Laborde, fiscal del caso de Nicolás Petro, le piden una dura carta dirigida a la fiscal general respeto a su autonomía e independencia en el proceso, nada menos que contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Daniela, usted que está también informada, ¿qué origina esta advertencia y qué más dice la carta? José, pues la fiscal delegada Lucy Laborde lo que denuncia es principalmente dos cosas en esta carta enviada a la fiscal general. Por un lado, la designación de un fiscal de apoyo en una etapa demasiado avanzada del proceso, porque estamos hablando ya de una audiencia de imputación que había sido anunciada, pero por otro lado, que ha sido citada a varias reuniones de manera intempestiva también para hablar de este caso. Recordemos que la fiscalía le imputará 3 nuevos delitos al hijo del presidente el próximo 1 de octubre. Audiencia en la que también será solicitada la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. Estos son los detalles. La fiscal delegada Lucy Laborde aseguró que algunas actuaciones del ente investigador han afectado su imparcialidad y metodología. Habló de algunas reuniones a las que fue convocada de manera intempestiva. Fuera de haber sido sorpresiva, careció de información
previa sobre el tema a tratar y en la cual se me solicitó. Intempestivamente manifestaron los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos. Cuestionó también que le hayan asignado una fiscal de apoyo en una etapa procesal tan avanzada, pues asegura que ya no se requiere al haber fijado una nueva audiencia de imputación. Sí llama la atención de esta delegada fiscal que, después de un año de haber afrontado solo la carga de un proceso mediático priorizado y de alto impacto, se ha designado otra fiscal que a la postre se encuentra en otra ciudad, cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo. Nicolás Petro es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía fijó una nueva audiencia de imputación de cargos para el 1 de octubre en Barranquilla. Seguimos con noticias desde la Fiscalía, pero ahora otro tema. Abrió investigación de oficio por amenazas en redes sociales contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Buscan determinar de dónde provienen las intimidaciones que ha recibido el magistrado. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, este fin de semana, según pudo establecer Noticias RCN, puso en conocimiento de la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, algunas amenazas que, como esta, han aparecido en redes sociales. En medio de este panorama de presiones para la justicia, el presidente de la Corte, en diálogo con nuestro director José Manuel Acevedo, aseguró que la justicia no se deja vencer ante los violentos. No es posible que nos dejemos amedrentar día a día con cualquier ataque o circunstancia que se presente, bien sea con justicia o sin ella, pero en todo caso nosotros cumpliendo con nuestro deber. Por ahora, la Fiscalía tendrá que determinar si toma acciones sobre estas amenazas. 7 de la noche, 13 minutos. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones entregadas por el ex canciller Álvaro Leiva ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Fue noticia que dimos anoche aquí en Noticias RCN. El mandatario desmintió haberse embriagado y mucho menos tener que ser ayudado por meseros para salir del lugar en Santiago de Chile, como dice ante la Comisión de Acusación Álvaro Leiva. Esto fue en enero de 2023, pero Petro además aseguran que no asistió a los eventos programados tras haberle avisado al presidente de ese país, Gabriel Boric, y publicó fotografías de su recorrido por la ciudad de Valparaíso y su visita a la casa y tumba del poeta Pablo Neruda. Al lado del agua, somos carbono. Mónica, ya avanzamos con otras noticias. FENALCO advierte que no participará de las mesas de concertación del salario mínimo. Pues todo por las insinuaciones del gobierno de tomar la decisión por decreto y dar desde ya un porcentaje de incremento sin ni siquiera conocer la inflación. Eso dijo el presidente del gremio de comerciantes, Jaime Alberto Cabal. FENALCO no participará en la mesa de concertación porque es una burla. Sí o sí ya lo anunció Petro. Entonces, sí o sí ya lo dijo. El salario va a ser por decreto y va a ser del 11%. Entonces, ¿para qué mesa de concertación? ¿Cuál concertación? 7:13 y con restricciones continúa el paso vehicular en la vía al llano. El plan de contingencia 4x2 seguirá por 2 días más. Shirley Salazar, explíquenos cómo funciona esta medida. Hola José Manuel, buenas noches. Pues ya son 16 días de ese paso intermitente y de cierre de la vía al llano. Pues esta medida consiste básicamente, como ustedes lo pueden ver, 2 horas se habilita el paso sentido Bogotá-Villavicencio y por espacio de 4 horas la vía Villavicencio-Bogotá. Lo que ha generado pues alguna molestia por parte de conductores y viajeros quienes dicen que deben esperar largas horas apostados al lado y lado de la vía hasta que les toque su turno. Sin embargo, el gobierno dijo que esta medida continuará hasta el próximo miércoles. El sector económico de Villavicencio está exigiendo pues unas medidas urgentes, pero lo más grave fue lo que dijo la ministra de Transportes y es que no hay recursos para arreglar el tramo de la vía después del deslizamiento de tierra. En los nuevos horarios hay paso habilitado por 2 horas sentido Bogotá-Villavicencio y por espacio de 4 horas hay paso sentido Villavicencio-Bogotá, de acuerdo al nuevo cronograma establecido por las autoridades luego de la congestión el pasado fin de semana. La situación económica en Meta es crítica, sectores productivos tenían puesta la esperanza en la reapertura de la carretera. Es un tema muy triste porque esperamos que el fin de semana fuera excelente para nosotros. Pero ¿qué pasa? Se está demorando para llegar a un carro 10 horas, 8 horas. Se pierden 50.000 millones diarios. El gobernador de Cundinamarca reclamó al gobierno nacional medidas urgentes y definitivas. A la fecha no sabemos si Coviandina lo va a hacer, si la ANI lo va a hacer,
Aquí para una cosa mínima ni siquiera se han puesto de acuerdo. Mientras que la ministra de Transporte afirmó que no hay recursos para atender los puntos críticos. No hay plata. No hay plata, esos puntos críticos nunca se incluyeron para un trabajo estructural de fondo en ninguna concesión. Conductores esperan que problemas climáticos no agraven el paso controlado en la vía. Y es precisamente ese inconformismo de la ciudadanía, porque pues se suponía que según el cronograma hacia las 7 de la noche se habilitaba el paso Bogotá-Villavicencio, pero pues ahí están los carros todavía esperando que se habilite la vía. Es la información que registramos entonces desde la vía El Llano. Muy buenas noches. Sigue siendo delicada esa situación allá, Shirley. Estamos muy atentos y preocupa, obviamente, la respuesta que hay desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Transporte. Ampliamos la información si hay más detalles o nueva información. Gracias, 7:17. Ya son 8 los reclusos muertos en el incendio de una estación de policía en Funza, en Cundinamarca. 5 más recibieron atención médica. 3 de ellos permanecen en una unidad de cuidados intensivos en el hospital de Facatativá. Óiganme, y sí que ha causado rabia e indignación la manera como atacan con cuchillos a guardias de seguridad que intentaban evitar que se colaran en Transmilenio. Pues hoy el alcalde Carlos Fernando Galán calificó lo sucedido como conductas delictivas y pidió judicializar a los responsables. Este año, en 7 meses, casi 89.000 comparendos acolados. Eso es preocupante, pero para el alcalde lo es más cuando los evasores usan cuchillos para impedir que cualquiera les reclame. Esos son delincuentes, esos que se ven en la imagen con cuchillo. Y yo lo que pido es que avancemos en ese trabajo de judicializar a aquellas personas que trataron de agredir a miembros de la seguridad de Transmilenio con cuchillos. Fueron varios atacantes en la estación del 20 de julio. A uno lo bajaron de un bus de Transmilenio, le quitaron el arma, pero solo le impusieron un comparendo por porte. Lo amparó el hecho de que no hirió a nadie. Transmilenio confirmó que uno de sus guardias sí resultó herido. En los portales, aquí es más la gente que entra colándose que los que pagamos. Entonces no estoy de acuerdo. A la semana por lo menos 5 veces el personal de seguridad sufre violencia física. Este año van 195 casos. Otras eran las épocas en donde quienes infringían las normas terminaban en la UPJ, antigua UPJ. Hoy en los centros traslados de protección, pero hoy ni eso se está haciendo. El llamado que hacen es el respeto para quienes protegen la integridad de los usuarios. Ya son las 7:39, están disparadas las agresiones a los agentes de tránsito en el país, Mónica. Sin embargo, no vienen solamente de conductores desquiciados, hay que decirlo. No solamente de allí, pues en Ibagué hay denuncias, por ejemplo, del trato que estarían recibiendo de sus propios jefes. Denuncia que está grave la situación, que uno de ellos incluso intentó quitarse la vida. Primera entrega de Prohibido Maltratar, especial de Noticias RCN. Yo no estoy gritando, estoy diciendo las cosas que hay que hacer. Me coge delante de mis compañeros a agredirme con sus palabras, a maltratarme, a menospreciarme y a incitarme que me fuera. Y si no le gusta estar aquí, por favor, pida la baja. Algunos organismos que deben ejercer control podrían estar perdiendo el suyo. ¿Sabe la ley 1010, no? La ley 1010. Y es que, sí, claro, sí. Como usted dije que yo soy un burro, vamos a ver. Videos como estos revelan el nivel de enfrentamiento entre guardias de tránsito de Ibagué y el segundo al mando. ¿Se cree muy macho con él? No soy macho, no, gracias a Dios no soy macho. Se le estamos dando una orden a los jefes y usted hace caso omiso. Ahora parece que nosotros fuéramos los peores enemigos. Entonces en las formaciones son regaños, palabras de alto calibre, gritos. ¿Descarado? ¿Por qué? Ha habido entorpecimiento laboral, discriminación laboral, inequidad laboral y maltrato laboral. El subcomandante atribuye el descontento a cambios que están implementando. Que los agentes de tránsito a nivel nacional exige una actividad profesional y asimismo se adecúan a todas las labores que nosotros debemos cumplir para con la comunidad. Es una persecución donde ellos justifican lo que hacen por el manual de funciones que tenemos nosotros. Todo el que le haga algo al señor, ese es el castigo. Se llama la primera línea Pedro Tapur.
Los castigos son otro eje de la denuncia. Están en boca de quienes piensan o pensaron en renunciar y quienes ya lo hicieron. Dicen que se los aplican por semanas y meses. También hablan de trato diferencial. Es ir a pararlo a uno al rayo de sol, 6, 8, 10 horas. Tiene preferencia hacia un grupo de personas que se llaman los intocables y que son los leales. Y todos tenemos que rotar por esa misma circulación de esos puestos. No tiene derecho uno a entrar a un baño, no tiene derecho uno a tomarse un agua, porque de una vez ellos le dicen que le van a aplicar el abandono del cargo. El cuestionado segundo al mando insiste en su teoría de la resistencia a los cambios. Provocan cierta desmotivación en las personas que quizá vienen desarrollando labores de otra manera, pero siempre dejando claro que estas exigencias se hacen en el marco de la ley, respetando los derechos. Dice que no tiene preferencias, sino que aplica una selección por talento. Hay personas que tienen talento para unas cosas y otras no tanto. Nosotros, digamos, éramos felices y no lo sabíamos, es como el dicho nosotros. ¿Era feliz hasta cuándo? Hasta el 1 de abril del año 2024. Ese día nombraron al señor Hanson Reina Carvajal como su comandante. Reina era uno de ellos, un ex policía al que consideraron amigo. Él viene de la fila de ser agente de tránsito, que estuvo con nosotros. Las renuncias y las peleas en público no son lo peor que se ha registrado en los últimos 8 meses. A comienzos de junio ocurrió algo peor. El agente de tránsito Juan Gabriel Moreno intentó quitarse la vida precisamente a raíz de esa presión desmedida, esa persecución laboral por parte del presunto acosador. Entonces yo empecé como a cuestionarme yo mismo. Entonces yo empecé como, ¿será que es que yo todo lo hago mal? Yo estudié, pero soy un problema y realmente las cosas no me salen bien porque el problema no son ellos, sino que soy yo. La angustia de este agente empeoró porque lo señalaron de filtrar a un medio local fotografías de presuntos implicados en un escándalo, lo que él niega. Y en la primera semana de junio, cuando llegó a trabajar, encontró a otra funcionaria en su puesto. Nadie le avisó. Se satura de todas las cosas que ya venían sucediendo, de todo lo que tal vez él sentía y pues atenta contra su vida. Esto tomó un veneno para ratas. Me acuerdo que me dio mucha sed y me empezó a doler demasiado la cabeza. Están 5 días en cuidados intensivos y luego pasa a la unidad mental. El caso de Diego Fernando Sánchez es paradójico. Si no le gusta estar aquí, váyase, hermano. No le haga daño a los demás, no le dé mal ejemplo a los demás. Como soldado enfrentó a las FARC y estuvo 2 meses en cuidados intensivos tras recibir un ataque en la Macarena. Ahora se siente acorralado en un trabajo que en teoría es mucho menos riesgoso. En mis 12 años y medio más o menos que duré en la fuerza, nunca tuve una situación de esas, con ningún comandante ni nada. A los despachos de la administración municipal han llegado las denuncias, incluso de esposas de los guardas. Esa queja ya se radicó en la alcaldía, por ejemplo, que sería como la primera que debería salir a hacer algo. Incluso tenemos los procesos ya aperturados según lo que nos ha informado la Oficina de Control Interno Disciplinario. ¿Qué es lo más grave del asunto? Que este hecho ya lo conoció la Procuraduría, la Personería de Ibagué, la Dirección de Control Interno Disciplinario, la Alcaldía, y no han tomado cartas en el asunto. El titular de movilidad advierte sobre el debido proceso. Toda vez que siempre, en cada actuación, tanto administrativa como judicial, existe un debido proceso con unos plazos establecidos. Pero la angustia los tiene contra la pared. Los informes que se enviaron al Comité de Convivencia, a Disciplina, Procuraduría, Ministerio del Trabajo, nunca prosperaron. La Procuraduría se lavó las manos y dijo que eso le correspondía a la alcaldía. Todo se estanca como si tuviera piedras y se le llevara el fondo del mar.
Este especial continúa. Mañana la supuesta corrupción que denuncian los agentes tras la desaparición de los temidos comparendos por embriaguez. Muy bien, y a propósito de la sanción de la JEP contra exintegrantes del secretariado de las FARC, no se pierdan esta noche en minutos nada más a las 8 la conversación de Maritza Aristizábal en el programa Aquí y Ahora, donde hablará con algunas de las víctimas de secuestro. Durante la conversación con Ingrid Betancourt, narró por primera vez uno de los episodios más difíciles y crueles que sufrió durante el cautiverio. Había tenido una noche muy dura porque había sido expuesta a un acoso sexual de uno de los guardias. ¿Quién era? Porque estaba de noche, yo oía y sentía, pero no veía quién era la persona. Cuando amanece, viene un guardia a quitarme las cadenas del cuello. Y yo le pregunto, ¿usted era el que estaba aquí anoche? Y me dice, sí. Y lo dice como con una satisfacción. Y yo me le boté a pegarle al cuello. Es decir, yo creo que yo lo hubiera podido matar a este tipo. A las 8, Increíble. ¿no? A las 8 de la noche, Aquí y Ahora, con Maritza Aristizábal. 7:47, increíble. Han pasado ya 10 años de espera para antes de este 2026. En mayo estaría ya recuperada la Biblioteca España en Medellín. Pues mire, Mónica, las obras de rehabilitación fueron recibidas por la actual administración con graves irregularidades contractuales y financieras heredadas de la alcaldía de Daniel Quintero. Don Julián Vázquez, adelante. Miren, la alcaldía de Daniel Quintero firmó en 2021 un contrato para la recuperación de la biblioteca por 28.000 millones de pesos, que con las adiciones que tuvo quedó en más de 45.000 millones. Ese contrato fue con la firma IDC, que en su momento fue la única proponente y que además incumplió lo acordado, pues dejó abandonada la obra faltando un 2% para finalizarla, argumentando que no tenía más plata. Así las cosas, hace un mes la actual alcaldía dio por terminado dicho contrato con esa firma, los demandó y justo hoy anunció que se encuentran en la búsqueda del nuevo contratista que llegará a terminar las obras que dejó a medias IDC. Y esa misma empresa es uno de los 3 dueños del lote de Aguas Vivas, que ya pasó fase de imputación y que ahora va a juicio con el escrito de acusación en Fiscalía, donde están involucrados el exalcalde, los que robaron a Medellín, el jefe de la banda y todos los otros secretarios, inclusive personas también privadas que están vinculadas a ese proceso. Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para la precandidata Juana Carolina Londoño del Partido Conservador, quien en Noticias RCN habló sobre la reforma pensional. Tristemente la pupitriaron, no nos permitieron enriquecerla. Y en mi concepto, tal y como mandé un documento en su momento de constancia, sí tiene vicios de trámite. Considero que no debió haberse continuado con el trámite el día inmediatamente siguiente porque anunciaron el proyecto sin haber quórum decisorio en la Cámara de Representantes. Pero bueno, será realmente la justicia quienes decidan si realmente se tienen vicios o no tienen vicios. Más temprano estuvo en la FM. Si Trujillo y su combo deciden votar por usted en una convención, ¿usted aceptaría los votos del petrismo conservador? Yo creo que la política se hace sumando y multiplicando. Colombia necesita líderes que sume independientemente de lo que sea. Yo creo que mi liderazgo es un liderazgo claro, es un liderazgo que no se arrodilla. Y también pasó por Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. Colombia necesita ser nuevamente un país competitivo, donde haya empleo. Aquí no podemos seguir dividiendo al país entre ricos y pobres, blancos y negros, empresarios y trabajadores. Somos uno solo. El año pasado hicieron una encuesta donde el 85% de los colombianos dijeron que Colombia ya estaba preparado para tener su primera mujer presidente. Y Juana es una mujer que representa eso. Soy una mujer que a los 8 años de edad decidió que quería ser presidenta de Colombia. En mi pueblo natal, Supía Caldas, al lado de la iglesia, le pedí a mi Dios que algún día me llevara a ser la primera mujer presidente de Colombia. Y bueno, llevo 40 años preparándome y trabajando
no es por azar que estoy aquí sentada. Lea este martes la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. 7:51 p.m. La seguridad en Bogotá está desbordada, que debe hacer el distrito para contrarrestar el flagelo. De esto nos habla Juan Lozano, director de la FM. Hola José Manuel, Mónica, buenas noches. Hoy desde Bogotá, el fin de semana se conocieron 3 hechos sicariales. La gente en Bogotá está angustiada. Sabemos que el alcalde está coordinando unos esfuerzos, sabemos que hay un compromiso, pero Bogotá está azotada por delincuencia de todo tipo. Sicarios, asaltantes, fleteros, ladrones de vehículos, asaltantes con armas cortopunzantes y con armas de fuego. Hay que poner en la primera prioridad todos los días, y los alcaldes locales de Bogotá deberían tener un compromiso mucho más fuerte, coordinando todos los días las acciones en su propia localidad, coordinación de cámaras, coordinación de vecinos, articulación de frentes de seguridad, todos los instrumentos para que una ciudad que está angustiada por la seguridad pueda dar un paso y salir de esta situación tan crítica. Cierto, Juan, gracias. Hoy en el Cubo de Colsubsidio dijimos: encontrémonos en Bogotá y Cundinamarca, un espacio en el que autoridades, expertos y ciudadanos abordaron diferentes temáticas de impacto regional que contribuyen a la construcción de país. Encontrémonos. El gran conversatorio Encontrémonos en Bogotá y Cundinamarca, liderado por el canal RCN, el diario La República y RCN Radio, fue el espacio para abordar temáticas enfocadas en la construcción regional. Una de estas, el progreso que generan las obras de infraestructura y cómo contribuyen en la generación de empleo. Así lo evidencia la construcción del metro de Bogotá. La ejecución de obra pública, inversión en obra pública, está jalonando esa parte de la economía. También hubo cuestionamientos sobre los atrasos que aún se registran en el país en esta materia, hecho que genera alerta. Aquí al gobierno nacional le quedó grande el desarrollo de las regiones, y las regiones nos tocó tomarnos el liderazgo y la delantera frente a la infraestructura y al desarrollo del país. No tenemos grandes proyectos, más allá de algunos proyectos planteados como la central hidroeléctrica de Micay, que está ahí pendiente. Hay otro de los temas que nos inquietan más a los colombianos por estos días, es el tema de la salud. Mucha de la gente que está conectada, y estoy siguiendo algunos de los comentarios, dicen, bueno, hablen de cómo están los servicios de salud hoy en una ciudad como Bogotá, en una región como Cundinamarca. Doctor Gilberto, ¿cuál es su diagnóstico? La palabra que podría decir es que estamos muy mal, pero susceptibles de empeorar. O sea, uno siempre cree que ya llegó al fondo y no. Durante el encuentro también se evidenciaron temáticas como la educación, la equidad y la gobernanza, que deben consolidarse con el trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Es relevante hacerlo. Con el último discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU, llegamos ahora sí a la recta final de su gobierno. Lo que queda por saber es cuántas despedidas más nos quedarán faltando. Ay. Oiga, Domi, ¿cómo que lo noto estaba aburrido? Ay, Dios mío, bueno, fue una manera de decir que venía lo divertido, ¿no? Bueno, corre mejor, chao, me voy más bien. Bueno, señores, hasta aquí esta conversación. Por cierto, Dominica, la oí hablar de la Bienal. De verdad, qué cosa más bien jalada la Bienal de Bogotá. Está muy bueno. El eje ambiental lleno de flores este fin de semana, a mí me pareció estupendo, pero 28 puntos, pero hay una cosa que me parece más interesante. Público total. La alcanzamos. Sí. La ciudad está ahí con el museo al aire libre para que la gente lo disfrute. Y nos quedan varias semanas para hablar de la Bienal y sobre todo para ir a ver alguno de esos 28 puntos. Ahí los esperamos también. Nos vemos. Gracias por estar aquí. Chao. Gracias.